Srimad Bhagavatam Podcast, día domingo o sábado 25 de enero 2025. Bienvenidos una vez más. Texto 40, capítulo 9, canto tercero del Bhagavatam. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jayatena Pumam Nityam Stutva Stotre Namam Bhayat Tasyashu Samprasideyam Sarvakama Vareshvaram. Traducción del verso. Cualquier ser humano que ore como Brahma y que de esa manera me adore, será muy pronto bendecido con el cumplimiento de todos sus deseos, pues yo soy el Señor de toda bendición. Hay algo bastante resaltante, y es que lo pongo aquí en pantalla, en esta traducción palabra por palabra. En la primera línea encontramos esta palabra Nityam, una palabra bastante ya conocida, Nityam. Y Nityam se traduce aquí como regularmente, Nityam, regularmente. Que curiosamente, por alguna razón, Prabhupada en su traducción no lo incluye. Solamente él traduce que cualquier ser humano que ore como Brahma y que de esa manera me adore, será muy pronto bendecido. Podríamos aquí también entonces comprender, inferir que ya que el mismo verso, y es el mismo Srila Prabhupada que traduce este Nityam como regularmente, esto incluye el orar regularmente al Señor Supremo. Porque por un lado tenemos aquí sí, la garantía, digamos, de parte del Señor Supremo, de que simplemente hay que orar como el Señor Brahma. Y tal vez es un poco intuitivo esto de que, a ver, si bien en verdad no está aquí escrito de manera textual, pero podría, sí, es un tanto intuitivo de que para entonces conseguir buenos resultados con la oración, no es que simplemente hay que sentarse un día y hacer esa oración y listo, se van a ver cumplidos mis deseos, sino más bien es que debe ser nítida, debe ser un hábito constante, así como todas las demás actividades del Bhakti que se realizan con constancia. Sí, nityam, constantemente. No sé, por alguna razón, bueno, eso es número uno. Número dos, es que podríamos decir, bueno, ¿se van a ver cumplidos todos mis deseos? Y digamos, la respuesta es que sí. Sí y no, porque conforme va avanzando la persona en la práctica del Bhakti, también va, como hemos señalado, va limpiándose y va puliéndose, se va volviendo más refinado, digamos, sus aspiraciones.
y sus deseos también. Entonces, recordemos el contexto. El señor Brahma lo que pide es no ser confundido por la energía ilusoria. El señor Brahma pide que su conciencia esté protegida de tal forma que siempre esté alineado con la sabiduría. Eso lo leíamos hace unos días. Eso es lo que el señor Brahma pide. Y todos aquellos deseos que giran en torno al avance espiritual, todos aquellos deseos que están vinculados con el avance espiritual, con la vida espiritual, son esos deseos los que van a verse complacidos todos, tal como lo hemos visto el señor Brahma aquí, pidiendo algunas cosas, solicitando algunas cosas. En ese sentido es que se verán cumplidos todos los deseos. Pero no es un asunto infantil de que, sí, podríamos desear algo así muy infantil y pensar que voy a orarle a Krishna y ya. Eso es algo automático. Es como cuando, yo voy a una máquina ¿cómo se llama? De refrescos, entonces yo llevo una moneda, pongo la máquina, le doy un comando a la máquina, número 2, presiono el número 2 y la máquina me da una lata de refrescos que es la que yo estoy pidiendo. No es así de que, hago una lista, ¿cuál es mi deseo? Me siento, hago una oración y Krishna da mi deseo. No es así como funciona. No es un asunto mecánico. Sí, no es tan infantil como decía, sino aquellos deseos que van en torno al, como dijimos, al avance espiritual, a la vida espiritual. Sí. Luego tenemos en el segundo canto del Bhagavatam, vamos a ver si este verso lo encontramos. Sí. En el canto segundo, verso 10 del capítulo 3, voy a compartir aquí la pantalla. Vamos de vuelta. Canto segundo, capítulo 3, texto 10, un verso bastante conocido. Sarva Kaman Akama Sarva Kamava Moksha Kama Udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yayeta Purusham Param. Traducción del verso. Una persona, este verso a propósito de los deseos y de la adoración al Señor Supremo, el mismo Bhagavatam dice, una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Eso, como dijimos a propósito de los deseos, si una persona se mantiene, digamos, en el ámbito, en el ambiente devocional, en compañía de los Vaishnavas, leyendo las escrituras, cantando el santo nombre, entonces su inteligencia se limpia también, y como dijimos, sus aspiraciones también. Entonces va aprendiendo se va volviendo en su corazón de manera natural, se va volviendo fuerte y va creciendo el deseo de complacer a los Vaishnavas, el deseo de desarrollar cualidades, el deseo de purificarse. Todos esos deseos se van fortaleciendo en el corazón. El deseo de vivir más en bondad, todos esos deseos se van purificando, se van fortaleciendo. El deseo mismo de fortalecer mi fe, el deseo de tener más tiempo para dedicarle más a Krishna, todos esos deseos se fortalecen. Y más aún si tenemos buenas compañías. Entonces todos esos deseos se fortalecen. Y Krishna complace esos deseos. Vamos a leer el comentario de Prabhupada muy breve para este verso, en el que comenta lo siguiente. Las oraciones que ofreció Brahma no pueden ser recitadas por cualquiera que desee satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Dichas oraciones pueden ser
seleccionadas únicamente por una persona que quiera satisfacer al Señor mediante el hecho de ofrecerle servicio. El Señor cumple sin duda todos los deseos que se refieren al servicio amoroso trascendental, pero no puede complacer los caprichos de los no devotos, ni siquiera cuando semejantes devotos casuales le ofrecen la mejor de las oraciones. Fin del comentario. Ok. Bueno, ya lo vimos aquí, Prabhupada mejor no lo pudo explicar y obviamente mejor que nuestra explicación. Esas oraciones, Prabhupada, aquí nada más, quiero ver. ¿Sí? 3 premisas, 3 afirmaciones en este comentario. Número 1 dice, esas oraciones que ofreció el señor Brahma no pueden ser, no es que uno tome esa plantilla y dice, como tengo ciertas aspiraciones materiales y deseos materiales, entonces voy a recitar esas mismas oraciones para que a mí también se me complazcan los deseos. Como decíamos hace un momento, no es una máquina, Krishna. Entonces sí, Prabhupada dice no, en la primera línea él dice, no es que cualquier persona simplemente buscando satisfacerse sus cosas egoístas ofrezca estas oraciones y listo, no es así. Número 2, lo subrayo también en pantalla. Esas oraciones pueden ser recitadas únicamente por alguien que quiera complacer a Krishna a través del hecho de ofrecerle servicio. Por eso decíamos que en la compañía de los Vaishnavas se van refinando esos deseos. Y sí, al momento de nosotros observar que esos grandes Vaishnavas, ¿por qué razón tienen tanto anhelo, tanto deseo de servir? Podemos decir que ganamos inspiración, pues si puedo decirlo de esa manera, al ver que esa gente quiere complacer a Krishna. Y número 3, lo que dijo Prabhupada, el Señor cumple sin duda todos los deseos, pero ¿cuáles deseos? Los que se refieren al servicio amoroso trascendental. El Señor cumple sin duda, pero no puede complacer los caprichos de los no devotos, ni siquiera cuando semejantes devotos casuales ofrecen la mejor de las oraciones. El hecho de que Prabhupada incluye aquí la idea de los devotos casuales, que ya había aparecido hace algunos versos, ya hace un tiempo habíamos hablado de esto, de la adoración casual, y que cada persona decide en qué medida, cuánto invertir, digamos, cuánto tiempo invertir en el servicio devocional. Y ese tiempo que invierte, ¿de qué calidad es ese tiempo? También cada persona decide. Ya habíamos leído de estos devotos casuales. Indudablemente que en la medida en la que nosotros salimos de esa categoría de ser devotos casuales y pasamos a ser devotos dedicados, en esa medida pues ocurren transformaciones más interesantes en nuestra vida. Sí, porque bueno, hay una gama tan grande, tan amplia, desde el devoto puro, esos devotos que están plenamente dedicados a Krishna, con su mente, su inteligencia, sus recuerdos, sus aspiraciones, sus proyectos, independientemente si son renunciantes o no, pero están plenamente dedicados. Desde esos devotos hasta una persona que no tiene el más mínimo interés en Dios. Entre esos dos hay una gama tan amplia, tan variada. Y existen sí algunos devotos casuales, como Prabhupada lo volvió a decir aquí. Lo ha vuelto a incluir aquí, los devotos casuales. Por ejemplo, hay devotos casuales que no tienen la aspiración de salir de esa categoría. Están ahí y Krishna de alguna manera recibe su servicio, sin duda. Eventualmente participar de un festival, eventualmente participar de un kirtan, eventualmente hacer algo devocional. Y hay algunos otros devotos que también que se encuentran en esa categoría de devoción casual, pero por una cuestión más circunstancial.
hay algunos otros devotos que también están en esa situación de eventualmente participar de un kirtan, eventualmente hacer algunas actividades, pero en el fondo saben que quieren estar en otro lugar. En el fondo su deseo es, volviendo al tema de los deseos, a propósito de los deseos, su deseo es ajustar de alguna manera sus condiciones para entonces salir de esa plataforma, de esa categoría de devoción casual y estar más en sintonía. También existen esos casos. El deseo, la persona se ve a sí misma que está en una devoción casual, digamos, por X o Y, por cualquier circunstancia externa, pero guarda en su corazón el deseo y se fortalece más el deseo de estar más en sintonía, estar más entregado. Y cuando observa a aquellos devotos que están dedicados, entregados, plenamente dados, se fortalece más su deseo y anhela, y sí, añora y anhela avanzar. Y como lo dijimos, como lo leímos, Krishna satisface también esos deseos. Y Krishna va ayudando de diferentes maneras, es un esfuerzo de ambos. Y bueno, para Krishna no representa un gran esfuerzo. Para la persona en cuestión sí, va haciendo esfuerzos para tratar de pasar a otros niveles y Krishna va ayudando, va dando la guía para que la persona salga de esa categoría de devoción casual porque lo desea, porque lo añora, lo anhela. Entonces decíamos, existen estas formas, la de devoción casual, en las cuales uno incluso pudiera pedir algo y no necesariamente es que Krishna va a corresponder. Pero aquellos devotos que sí, que están aspirando o que están posicionados ahí, cualquiera de los dos, que están puestos ya ahí en una constante entrega, como dijimos, sus planes, sus aspiraciones, sus proyectos, sí, están vinculados con Krishna, pues Krishna satisface esos deseos. Y aquellos, como dijimos, aquellos también que están en la categoría de devoción casual, pero anhelan salir de esa posición, de esa situación. Krishna va a complacer todos esos deseos. Podríamos preguntar, ¿está bien en torno a los deseos? ¿Está bien? ¿Está bien pedirle a Krishna cosas materiales? Porque claro, una persona materialista, y más todavía con lo que estamos diciendo ahora, Krishna no complace necesariamente los deseos de aquellas personas materialistas. Y como dijimos, no es que una persona diga, bueno, voy a orar como dice este libro y Krishna me va a complacer todo. No es así como funciona. Entonces, Krishna, ¿está bien que le pidamos cosas materiales a Krishna? O antes incluso de pensar en pedirle, ¿está bien que yo tenga ciertas aspiraciones materiales? Y creo que este ya es otro tema, pero podríamos decir que en un sentido está bien que tengamos ciertas aspiraciones materiales. ¿Cómo puedo decir esto? Cuando Srila Prabhupada, y todos nosotros sabemos, cualquier persona que se acerque a la obra de Prabhupada, se acerque a Prabhupada, sabrá reconocer de inmediato, no tardará mucho en que la persona se dé cuenta que Prabhupada habla de el disfrute de los sentidos, el placer de los sentidos. Todos sabemos. Podría dar la impresión de que es nocivo tener deseos materiales, incluso tener el deseo de algo tan, digamos, tan cotidiano, digamos, podría dar la impresión de que es nocivo, que está mal en mí, podría yo reprocharme, que está mal en mí, de que estaba caminando por allí y entonces se me ocurrió comprar una fruta, una manzana, porque tuve el deseo de comer una manzana, por ejemplo. Pudiera dar la impresión de que yo, después de leer a Prabhupada hablar del disfrute de los sentidos, pudiera yo mismo decirme que estoy mal, de que es algo malo tener deseos como eso, como de comer una manzana, entonces la compro y listo. Y hay otro tipo de cosas también que al verlas en uno mismo, al verlas en mí mismo, yo podría concluir que estoy mal. Tener, por ejemplo, aspiraciones académicas, tener el deseo de
sí, de desarrollar una carrera, estudiar una carrera, formarme, tener aspiraciones en lo financiero, por ejemplo. Sí, aspirar a, bueno, cada quien tiene aspiraciones diferentes, a sí, a ciertas aspiraciones financieras, tener aspiraciones en torno a lo emocional, por ejemplo, en torno a lo afectivo. Todo esto podría yo concluir que está mal tener esas aspiraciones. Aspiración de, bueno, aspiro a vivir en un lugar diferente del que vivo, en un ambiente el que sea más, no sé, más en bondad, no sé, más seguro, no sé, un barrio más seguro, más limpio, con menos ruido, no sé. Hay diferentes aspiraciones que podríamos decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? ¿Qué tiene que ver con lo espiritual que yo aspire a una formación académica? Todo esto. Que yo aspire a tener un cierto puesto laboral en mi empresa, por ejemplo. ¿Podría yo entonces preguntarme, ¿es eso? ¿Está bien? ¿O eso entra en la categoría de disfrute de los sentidos? Y podríamos responder o la forma en la que de momento podríamos responderlo, es que hay una diferencia entre el disfrute de los sentidos. A ver, cada persona, número uno, cada persona tiene la responsabilidad y la oportunidad y el derecho también es un deber, así como el sufragio, creo que en todos los países. El votar es un deber, pero es un derecho. Nadie puede negarle a cualquier adulto funcional, nadie le puede negar que vote, que haga un voto para escoger su presidente, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo está obligado a votar. Entonces, similarmente, es un deber y es un derecho cada persona hacer su introspección, determinar qué es lo que hay en el corazón. A ver, no quiero perder esta idea. Vamos a leer primero el comentario de Wendy. Saludos, Wendy. Wendy Valderrama. Hare Krishna, gracias por la clase, Prabhu. Que este día esté colmado de entendimiento trascendental. Muchas gracias. Para poder vivir conforme a la conciencia de Krishna. Gracias, Wendy. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiarlas que pueda. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, Wendy. Sí. Igual, deseo lo mismo para usted. Para poder vivir conforme a la conciencia de Krishna. Entonces decía, cada persona sí es responsable y tiene el derecho, decíamos, de ver qué es lo que hay en su interior. Entonces, respecto a las aspiraciones, podemos decir que en sentido emocional, cada persona necesita una especie de tranquilidad, una especie de cierta seguridad, digamos, emocional, que le permite entonces estar bien, estar en paz, para poder darse a la vida espiritual. Es como, y el ejemplo tal vez más clásico y más de manual, es que si yo digo, bueno, es que tengo hambre, pero es que es algo material, porque el cuerpo es físico, entonces, ¿para qué le voy a prestar atención al cuerpo? Entonces no voy a comer y voy a dedicarme a cualquier otra actividad para ofrendarle a Krishna, ya sea cuidar de los hijos y cualquier cosa, o actividades más concretas en el servicio devocional. Voy a ir al templo, voy a congregarme con los devotos, voy a ir a un kirtan que me invitaron. Y todos sabemos que, ok, puedo hacer eso, puedo saltarme un almuerzo, una cena, pero al cabo de 3 días eso no es sostenible, ¿cierto? Porque si bien es verdad, la actividad misma es una actividad de alimentar el cuerpo, ¿ok? Y es material, tanto la comida como el cuerpo, pero es necesario que la vida se vuelva funcional, se vuelva sostenible, que yo pueda sostener una práctica en el tiempo. Entonces, similarmente, si eso ocurre con la comida, hay otras necesidades. Aquí lo importante, lo clave es la palabra y el concepto de necesidades, ciertas cosas que son necesarias para mantener la vida. Entonces, para mantener mi vida, mi propia salud, es necesario que coma, ¿cierto? Y claro,
de manera maravillosa, el Bhakti nos enseña cómo ofrendar nuestros alimentos. Pero, similarmente, de manera necesaria para la salud de la vida, para el buen funcionamiento de la vida, es necesario, por ejemplo, que yo tenga una recreación y que tenga una recreación. Y Krishna, como todos sabemos, en la Bhagavad Gita, esto también es algunos versos conocidos, Krishna va a venir a decir que Yuktahara Viharasya, ustedes recordarán tal vez, Krishna dice que no es posible dedicarse al yoga si uno no incluye en su vida la recreación, por ejemplo. Eso tenemos del verso 16 y 17 del capítulo 6. Lo tengo aquí. Verso 16. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi, ni bhakti yoga, ni cualquier yoga, si se come demasiado o se come muy poco. Si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Texto 17. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar los sufrimientos mediante la práctica del yoga. Entonces, es importante, incluso una recreación, decíamos, con en el tema del prasadam, la alimentación es fácil porque dijimos, bueno, comemos un alimento que no es material después de todo. Pero en la recreación es importante recrearse. Y así similarmente hay otras necesidades como la necesidad de alimento, la necesidad de recreo, y hay otras necesidades que también permiten que mi ofrenda y que mi vida sea sostenible. Entonces, si yo necesito para mi buen funcionamiento, si yo necesito, por ejemplo, verme a mí mismo que estoy teniendo un desarrollo, como decíamos, un desarrollo financiero, un desarrollo intelectual, si yo me veo que necesito estas cosas para estar emocionalmente sano y fuerte, entonces, entendiendo que eso me aporta a mi vida espiritual, lo persigo, lo trato de gestionar y lo consigo. Como dijimos, un desarrollo económico, un desarrollo emocional, como dijimos, si lo que aspiro es vivir en un lugar diferente, con mayor bondad, esas aspiraciones, que puedo ver en qué medida conseguir esas cosas me dan más estabilidad emocional para poder dedicarme al Bhakti. Ahora, es importante también con inteligencia y con sinceridad y con madurez reconocer que hay ciertas cosas que si yo las persigo, trato de conseguirlas, me requeriría tanto esfuerzo, tanta energía, tanto tiempo, que en fin de cuentas perseguir eso se vuelve una distracción en mi práctica espiritual. Y el Rupa Goswami, ustedes recordarán, Rupa Goswami menciona como una de las recomendaciones para todos, es que reconozcamos que hay ciertas cosas que van en detrimento al Bhakti y una de ellas es esforzarse demasiado por cosas materiales que son, en fin de cuentas, muy difíciles de conseguir. Pero hay otras cosas que sí, que permiten que nuestro cuerpo emocional esté más tranquilo. Y no necesariamente somos materialistas, como decíamos al inicio. Es clave reconocer que yo estoy viendo que necesito desarrollarme en cierto área y no quiere decir que ya abandoné a Krishna simplemente para dedicarme a esto que estoy persiguiendo, como decíamos, un desarrollo financiero, un desarrollo intelectual. No quiere decir que me volví un materialista. Materialista significaría que yo pongo toda mi fe en eso, pensando que esto me va a dar la plenitud y olvido el cultivo espiritual. Eso sería materialismo. Pero en este caso es lo contrario. Podríamos incluso incluirlo en Yukta Vairagya. Podríamos darle un sentido espiritual a ese desarrollo financiero que estoy buscando. Podemos darle un sentido espiritual a ese desarrollo académico, si es que lo estoy buscando. Podríamos darle todo un sentido espiritual si lo que estoy buscando es una relación sentimental, por ejemplo, construir una familia, construir un hogar. Podemos darle todo un sentido espiritual a ello. Podemos darle un sentido espiritual a todas las cosas. Y como dijimos, no es que van a requerir un esfuerzo tan grande, pero que sí me van a aportar a mi tranquilidad emocional. Y vamos a citar ahora, vamos a ir a este verso de la Bhagavad Gita 7:18, que es el verso que estaba diciendo yo hace un momento, que vamos a compartir. Y vean lo que dice, esto está súper interesante. El Señor, 7:18 de la Gita, el Señor acepta
a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional, porque hay un intercambio de afecto. Por un lado, a ver, vamos por partes. Por un lado dijimos, aquellos adoradores casuales es una cosa, y luego tenemos a las personas materialistas que no tienen ninguna intención de servir a Krishna, pero que pueden pensar que ofrezco algo a Krishna y voy a tener cosas a cambio. Dos cosas, dos situaciones. El materialista que no sirve a Krishna y que piensa que por ofrecer una oración va a obtener un resultado como si fuera una máquina. Número dos, un adorador casual que sí, que así como adora a Krishna y como va a las actividades de kirtan y espirituales, también hace otras cosas, va a un concierto pensando que son las mismas cosas, un adorador casual. Y por otro lado, estamos hablando aquí en este verso de los devotos, de un devoto, ya es una persona que tiene una devoción, que sigue una práctica, pero que tiene ciertas aspiraciones materiales. Y vean lo que dice Prabhupada respecto a ello. El Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional, porque hay un intercambio de afecto. Por afecto, ellos le piden algún beneficio material y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional. ¿No les parece interesante? Prabhupada hace referencia a que sí hay algunos devotos que piden algún beneficio material. Y claro, con inteligencia saben que si piden ciertas cosas que en fin de cuentas me enredan y me distraen del servicio devocional, pues no es muy inteligente, ¿no? Pero hay, como dijimos, ciertas cosas materiales que nos permiten estar más fuertes emocionalmente, incluso más fuertes para la vida espiritual. Prabhupada dice aquí, por afecto, ellos le piden esas cosas materiales, esos beneficios materiales, lo obtienen, se satisfacen, entonces progresan en su servicio, aumentan su fe, por ejemplo, aumentan su fe de que Krishna está respondiendo con esto que le pedí, se satisfacen, aumentan también su devoción y progresan en el servicio devocional. Como dijimos y como sabemos, todo se puede vincular con el Señor Supremo y también, obviamente, hay ciertas cosas que yo podría ser un devoto, ¿ok? Y podría tener algunas aspiraciones materiales que sí van a ir en detrimento, que sí van a ser nocivas a la vida espiritual. Y como dijimos, el tener ciertas aspiraciones materiales no me convierte en un materialista. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a volver al verso de hoy. Hemos leído entonces de la garantía del Señor Krishna. En este verso, cualquier persona que me ore como Brahma constantemente, decíamos al inicio, que me adore, podríamos decir que incluya, que integre en su vida el hábito de adorar al Señor Supremo, de orarle al Señor Supremo. Dice Krishna, esa persona muy pronto será bendecido con el cumplimiento de todos sus deseos, pues yo soy el Señor de toda bendición. Hemos leído esta garantía, hemos señalado de que no es que uno pueda ir donde Krishna y tal como una máquina, Él va a satisfacer todas mis tonterías, mis caprichos. Hemos dicho también que tener ciertas aspiraciones materiales no son del todo tonterías. Hemos dicho que cada persona tiene la responsabilidad de hacer una introspección para determinar qué aspiraciones hay en su corazón. Y si hay ciertas aspiraciones materiales, eso no me convierte en un materialista, sino que hemos hecho también un esfuerzo de argumentar cómo todas las cosas se pueden vincular con Krishna y hemos resaltado que es importante que nuestra vida sea funcional y sea sostenible. Y a ciertas aspiraciones y satisfacciones en torno a conseguir ciertas cosas materiales me permiten que mi vida sea sostenible de tal manera que pueda practicar de una mejor forma el Bhakti. Vamos a dejarlo por hoy aquí. Espero que tengan un bonito día y que si el Señor nos permite, pues nos vemos mañana. Hare Krishna. Saludos a todos.